Mustang de 1963, el capo de la crónica, Esteban Michelena. Caballero con las mujeres e implacable con los malos cocineros, él es el chef Carlos Fuentes. Escritor, periodista, discípulo de Mafalda y cazador de utopías, él es Álvaro Samaniego. Cimarrona, multifacética, desde Esmeraldas yo soy Black Mama. Documentalista, contador de historias con demasiado corazón, Nicolás Cornejo. Empieza la hora del esparcimiento, aquí hablaremos de todo menos eso. Hola, buenas tardes, esto es De Todo Menos Eso. Estamos en Radio Pichincha y en todas nuestras plataformas en redes sociales. Son las 6 de la tarde, aquí en Quito. Nos hemos trasladado a un sitio distinto en el centro de la ciudad de Quito para poder grabar capítulo 10 de Todo Menos Eso, que le hemos denominado La Luz. Como siempre, nuestro gran hosting, la persona que nos recibe calurosamente es Carlos Fuentes. Estamos en su residencia este rato en Santo Domingo. Y Carlos, buenas tardes. ¿Qué estamos tomando hoy día aquí en Santo Domingo, en la ciudad de Quito? Buenas tardes, bienvenidos todos a el antiguo Palacio Santo Domingo, que luego se derrumbó y luego se volvió a reconstruir. Aquí hubieron ferias, hubieron carruseles, hubieron lanzamiento de bala al chicle. Es una casa maravillosa en el centro, como todo lo que está en el centro. Hoy estamos bebiendo una maravillosa añada de Shungo Vermú Dorado, que se hace obviamente con las hierbas amargas de rigor. Tiene ajenjo, tiene otras hierbas cítricas, pero esta se hace con infusión de flores de azahar. Oye, pero tiene tanta hierbatura esta cosa que hasta podría ser medicinal, o es medicinal de hecho, ¿no? De hecho es medicinal. O cura el cuerpo o cura el alma también. De hecho es medicinal. Acuérdate que todo... Para los hipertensos del chungo está para todo. Fuerte. Todas estas cosas maravillosas fueron desarrolladas como medicamentos por los frailes, por los monjes. Esteban Michelena, buenas tardes. ¿Te tomó trabajo llegar ahora sin luz? No, vine sin mayor contratiempo, saliendo a tiempo. Y nada, soportando también todas las limitaciones que impone este régimen de austeridad hasta en la luz. Estamos fritos. Pero bueno, ahora arrancamos. Este es el capítulo número 10. Le hemos invitado a Inti Gronenberg. No sé si se pronuncia así. Él mismo ha dicho que su apellido es un trabalenguas, pero Inti tiene un papá noruego, asumo que por eso es este apellido. Tiene una madre ibarreña. Él nace en Ibarra y se van a vivir a temprana edad a la ciudad de Quito y crece en el barrio de Cotocollao. Luego él comienza a estudiar en el Central Técnico. Es un líder estudiantil. Ya le preguntaremos a Inti si es del lado izquierdo o del lado derecho, ¿no es cierto, Álvaro? Para ver cómo van las cosas. Y luego estuvo en la ESPE obteniendo el título de ingeniero mecánico, para luego irse a hacer sus 2 maestrías a Inglaterra, no sé si son 2 o más. Y el tema es que las maestrías son una complicación explicar, pero él se destaca por una invención que tiene de su empresa, que son unas turbinas que son instaladas en embarcaciones, ya sea en ríos o en mares. Y estas turbinas tienen la capacidad de poder absorber todos los plásticos que día a día se arrojan en el mar y en los ríos, ¿no es cierto? Y esto ha merecido muchísimos premios para Inti y mi admiración, y por eso Inti es uno de nuestros invitados más importantes en este 10º programa. Inti, buenas tardes, gracias por estar aquí y te comento que el tema a tratar es la luz. Tratemos de ser lo menos políticos posible, tratemos de ser lo menos filáticos científicos también, tratemos de que la gente entienda esto. Sin embargo, tu madre fue alumna de Rodrigo Borja. Sí. Y entiendo que tú le admiras y seguramente por eso te gusta este tema de la centroizquierda, la izquierda democrática, que fue una invención de Rodrigo en los años 70, ¿no es cierto? Y eso nos hace que seamos más amigos. Yo también le admiro mucho a Rodrigo Borja. Ay, qué chévere. Y entiendo que tu mamá fue muy cercana a ti hasta que lamentablemente fallece cuando tú tienes unos 20 años, te haces cargo de tu hermano. Y hago toda esta reseña porque quiero iniciar el tema de la luz por el tema justamente de la gestación, de dar a luz, ¿no? ¿Qué significa este hecho de pasar del interior del cuerpo de la madre al exterior? Lo primero que recibimos los seres humanos es este haz de luz. La luz es importante, mi querido Inti, después de tantos estudios y con todas estas metáforas que te estoy comentando.
Bueno, buenas tardes. Qué gusto estar aquí con ustedes el día de hoy. Es un honor. Me pones un tema ya más allá de lo técnico, de lo político, como tú bien dices, filosófico. Yo creo que, bueno, voy a contar algo que no había comentado antes. A mí me gusta mucho leer sobre metafísica. De hecho, mientras estudié mi maestría en Inglaterra, hice un doctorado también allá. Tuve la oportunidad de leer un poco más y de hecho asistir a reuniones de lo que es la escuela teosófica en Inglaterra, que trata de justamente dar sentido a las cosas más allá de lo físico, si lo podemos poner de alguna forma, ¿no? Y sin duda la luz, desde su concepto base que viene del sol, es algo que ha marcado a todas las culturas, ¿no? A nivel internacional, las culturas andinas, las culturas europeas, noruegas, es el símbolo de la vida, ¿no? Inti, ¿fue coincidencia? ¿Es una derivación que tu nombre signifique luz? Para nosotros los andinos es la luz mayor, el dios sol, ¿no es cierto? Y aquí solo un paréntesis y chiquito, para el shintoísmo, la religión shintoísta, el sol es femenino, es la sol. Se llama Amaterasu, la diosa del sol. Pero me viene a mí esto que tu nombre significa ya de por sí luz, entonces me parece que tu vínculo con la luz ya es, no puedes escapar de él, ¿no? Sí, de hecho, mi padre, como bien comentaban, es noruego. Yo también tengo nacionalidad noruega. Y cuando llega acá al Ecuador, él llega por el proyecto Agoyán, por el proyecto de la hidroeléctrica que se genera en Baños. Él hacía los análisis del clima para ver la factibilidad del proyecto con un grupo de ingenieros suecos y noruegos. Y justamente le empieza a traer el idioma quichua. Ve justamente un valor. Mi viejo habla 5 idiomas. De hecho, entiende quichua, siendo noruego. Y se da cuenta del valor que existe en la cosmovisión indígena y por eso decide ponerme el nombre de Inti. Entonces sí viene justamente de la cosmovisión indígena. Y es algo que el sol puede ser algo positivo siempre, puede ser masculino o femenino, pero difícilmente asociado a un lado negativo. Más bien en las culturas en general tiene ese símbolo de fuerza, de energía, de vida, ¿no? Entonces, indiscutiblemente, si hablamos ya como un arquetipo, como una visión fundamental de cómo concebimos las cosas, la luz está asociada con la energía positiva del mundo, de la humanidad, de los seres humanos, de la naturaleza en general. Y por eso el alumbramiento, mi querido Inti, dar a luz, alumbrar. Se habla también de la luz imaginaria. ¿Tú crees que existe una luz también imaginaria? Sin duda, lo que pasa es que justamente les voy a contar algo ya saltando mucho más adelante. Van a ver cómo se conecta, pero ahora con la inteligencia artificial existe un debate a nivel internacional muy interesante en el cual incluso se está planteando la duda de qué es el ser humano, cuál es el valor del ser humano. Se estima que en 5 años más o menos la inteligencia artificial va a tener la capacidad de ser mejor en los procesos que los seres humanos. Entonces, cuando hablamos procesos, por ejemplo, de búsqueda de temas en contra de la corrupción, una inteligencia artificial va a tener mayor capacidad de entrar en esos procesos e identificar falencias. Entonces, había justamente un debate hace 2 semanas en Europa, porque se está pensando cómo se va a controlar la inteligencia artificial, quién la va a dominar, cuál va a ser el efecto. Y dentro de eso uno de los fundadores de una startup en Alemania, que habla justamente de la inteligencia artificial, nos hacía esa pregunta. Dice, bueno, ahora, ¿qué es el ser humano? Si es que la inteligencia artificial tiene mayor capacidad de procesamiento lógico ya en ciertos procesos y a futuro quizás en la lógica mejor que los seres humanos, ¿qué es el ser? ¿Qué nos diferencia? Y planteó una idea ya no del ser pensante, sino del ser sintiente, que nosotros deberíamos pensarnos ya como seres, que lo que nos diferencia no es en realidad la lógica, sino el sentimiento. Entonces, que me parece a mí una forma maravillosa de volver a esa edad dorada de los griegos, en la cual siempre soñamos que alguien más haga todos nuestros trabajos rutinarios, pesados, para nosotros poder pasar nuestras tardes ociosas en orgías y en comelones. O en lo que sea. O en lo que sea, que sería maravilloso. O en filosofar. O sea, justamente dentro de la cosmovisión andina existe una palabra que es el sentipensar, que es sentir y pensar, o sea, sentir en cuanto a lo que pienso y pienso en cuanto a lo que siento. Entonces tiene mucho que ver también dentro del
el entender desde dónde viene lo que siento y cómo estoy identificando lo que estoy pensando según lo que siento. Y conectando a lo metafísico, que justamente era donde quería llegar, no conocemos muy claramente el tema de las emociones del ser humano. No sabemos en realidad, incluso ya académicamente hablando, cómo surgen, qué es la conciencia del ser humano, si esa conciencia está conectada con un alma o no. En las últimas décadas, y de hecho podemos hablar de centurias, el humano se ha enfocado mucho en el pensar, desde la ilustración, ¿no? El conocimiento epistemológico, como se conoce, y poco en realidad sobre el sentir. Entonces, muy interesante lo que se va a venir en el debate internacional, donde vamos a empezar a ver temas ya de cosas que ahora los vemos como son dudas, ¿no? Son cosas que en realidad no sabemos. Tenemos una conciencia de dónde viene, por qué se generan las emociones, siendo ahora el ser humano quizás nuestra mayor capacidad, ¿no? Esteban Michelena, ¿alguna vez has soñado con la oscuridad? ¿Has soñado sin luz? Jamás, jamás. Jamás, ni en los momentos en que algo que quería yo también comentar. Inti, querido, qué gusto conocerte, Igualmente. hermano. ¿Dormías con el foco prendido? Yo. Déjame pensar. Bueno, me pasó una experiencia rara cuando Porque tenía... hay toda una vuelta. Pero es físico o es metafórico, ¿no? Porque el foco prendido es la totalmente- inteligencia abierta. Hay mucha gente. Yo tengo un hijo que ahora mismo duerme con la tele prendida. Ahí coge sueño. ¿Cuándo? Parecería que el reposo está ligado más bien a la oscuridad. ¿Vos dormías con el Creo que foco tiene prendido? que ver también con una cuestión del ruido blanco. O sea, No sé qué a es. veces el ruido blanco es un tipo de ruido que identifica el cerebro como un espacio en el que no tiene que pensar y es mucho más fácil dormirse. Por ejemplo, yo a mi hijo pequeño le pongo sonido de lluvia. Hay gente que se duerme con el sonido del motor del carro. Yo me duermo con las sesiones de la asamblea, por ejemplo. También. Ruido blanco. Yo no. Yo pongo este podcast pierdo y me el causa sueño un ahí. sueño impresionante. Pero a ver, entonces vamos con un poco de orden. ¿Dormías con el foco prendido? No, Inti? ¿No? creo que tuve la oportunidad de perderle el miedo muy temprano a la oscuridad. Ok. Yo creo que la oscuridad justamente, hablando de esto de arquetipos, ¿no? O sea, la luz representa vida, representa falta de incertidumbre, ¿no? Porque podemos ver hacia dónde vamos, qué estamos haciendo. La oscuridad siempre, quizás para los humanos, de hecho, viene en nuestro histórico, ¿no? En la oscuridad no podemos ver lo que está alrededor nuestro, empiezan ya nuestra mente a jugarnos también a veces malas jugadas, vemos cosas que no comprendemos. Entonces ahí hay miedos que incluso desde nuestros antepasados pasan hacia nosotros y nos dan eso, ¿no? La oscuridad sin duda genera miedo y desde muy etapa temprana también enseñarles a nuestros hijos a que le pierdan ese miedo, ¿no? A veces el no poder ver hace que tengamos miedos infundados muchas veces cuando en realidad en lo físico termina siendo lo mismo, solo que no podemos ver lo que está pasando alrededor nuestro. Sin embargo, Inti, uno podría pensar que en la oscuridad se genera creatividad. Es decir, porque uno duerme, tiene un armario y aquel oso de peluche que está sobre el armario se transforma en un tipo que viene a tomarte cuentas. Puede ser el Chucky 5, claro. O sea, la oscuridad también puede ser, Inti, querido, te pregunto, es fuente de creatividad también. Porque tú imaginas millón cosas en la oscuridad, la luz lo tienes todo resuelto. Yo veo que tengo 2 paraguas de luz, un farol allá, el Nico aquí a mi lado, pero si este está oscuro, uno crea de inmediato en la oscuridad. ¿Te parece, Inti? ¿Me corriges? Yo creo que, claro, ya depende relativo a cada uno, ¿no? Pero en mi caso, por ejemplo, cuando escribí mi tesis del doctorado, prefería hacerlo en la noche. Justo porque en el día uno trata de moverse, de tener relaciones con gente, de aprovechar el día, ¿no? Haciendo cosas. Pero en la noche sí te da esa oportunidad de escribir. Para mí, la tesis doctoral, que fueron casi un año de solamente dedicarme a escribir, ya con toda la información que había levantado, era mucho más fácil hacerlo en la noche. Mira tú. Y yo quiero dejar planteado esto en la mesa, esta dicotomía a veces que planteamos entre luz y oscuridad, ¿no? Totalmente. Y prefiero Claro. yo sumarme al concepto más taoísta, que habla del yin y del yang, que habla de opuestos complementarios. Perfecto. Hombre y mujer. No quiere decir Perfecto. que el uno esté sobre el otro, sino que se complementan. Y un poco la cuestión es esa, ¿no? Y claro, a tu duda de si yo no sabría quién está aquí a mi lado si es que no tengo luz, pues cuestión de
al tanteo, pues tenemos otros sentidos que nos sobran. Y por La panza, tantear te pueden- dices. Claro. Por tantear te pueden Tú estabas chirlear, por el lado ¿no? del Tao, ¿no? Con Carlos vamos por el lado Curuchupa. La luz es una imagen vibrante de lo que Dios hace en los corazones de aquellos que No confían existen en dioses. Jesucristo, la verdadera luz. No necesitarán luz de lámpara ni de sol, porque el Señor Dios los alumbrará. Y reinarán por los siglos de los siglos. ¿Tú crees que también la religión nos ha influido con el tema de la luz, Carlos? No existen dioses, primero, ninguno en absoluto. No hay. Somos somos dioses, de hecho, luego de un largo proceso de pulir piedras. Y el dios Baco. Pero, Yo sí decía. pero no. Ahora lo que sí es importante es cómo las religiones han avanzado a través de la luz. Y yo puedo imaginarme que en la época de las cavernas, en el Neolítico, cuando todavía no se había inventado el fuego, todavía no se había descubierto la forma en la que hacer el fuego, pero misteriosamente por esos azares de la naturaleza caía un rayo y te encendía un tronco seco, se creaban los cuidadores de la luz. Y los cuidadores de la luz eran esta casta especial que estaba Los guardianes del fuego. destinada a guardar el fuego. Y que, claro, luego se dieron cuenta que tenían un poder muy grande a través de la manipulación de las personas que no estaban destinadas a eso. Y claro, el que tiene más conocimiento y el que puede influir infundiéndote miedo a través de distintas cosas es el que al final mal utiliza la luz para llevarte a estos escenarios. Inti, vos a veces le tienes miedo a la luz. Miedo a la luz. No, creo que no y quizás ya cada uno desde su mundo de percepciones, ¿no? Yo le veo la luz como algo muy positivo. Creo que también no se puede simplemente creer en absolutos, ¿no? Hablemos de un tema energético que no se habla mucho, pero en realidad es un proceso de luz, que es de la energía nuclear, que mal utilizada Mira tú. y ahora podría generar graves problemas, ¿no? Estamos justamente hablando a nivel internacional de, ojalá no se dé, una potencial guerra entre países con posibilidad de armamento nuclear, ¿no? Entonces, sí, yo creo que a veces también el uso de la energía, en este caso de energías tan poderosas como la nuclear, incluso podrían ser negativas, han sido negativas para países enteros, poblaciones enteras, entonces también podría ser visto como algo mal, si se utiliza mal, genera un efecto negativo sin duda, ¿no? Voy a hacer una pausa porque el señor Cornejo se olvidó de una parte fundamental al inicio, que es de dónde nos están viendo. Y ahora puedo ratificar que Javier Lizarzaburu nos ve desde Portugal. Así es que, saludos, Javier. ¿Tú crees que en Gracias a la Portugal luz. también haya cortes de luz? En Portugal hay de todo menos eso que es importante. Yo quiero decir una cosita. Creo que Bien. desde cierto aspecto también está un poco sobrevalorado el poder asimilar las cosas totalmente con la luz, porque no siempre lo que vemos es lo que es. Y a veces también la percepción de la luz puede engañarte y confundirte un montón. Y aparte de eso también no estamos pensando en un montón de personas que viven totalmente en ausencia de luz. Por ejemplo. Totalmente. Por ejemplo, las personas ciegas que tienen que desarrollar totalmente todos los otros sentidos para poder tener una vida normal dentro de lo que nosotros sabemos. O sea, nosotros estamos acostumbrados a que lo que vemos es, pero y cuando no puedes ver absolutamente nada, cuando así te corten la luz, no hay luz. Yo hacía un documental, algún artista, algún escultor, y hablábamos sobre el tema de la migración. Y entonces decía, el ecuatoriano siempre quiere irse, ¿no? Quiere irse por diversos factores, ¿no? Pero normalmente el sueño es irse y por eso hay tantos migrantes, ¿no? La economía también les ha expulsado. Pero cuando ya están fuera, siempre quieren volver y extrañan. Entonces decíamos, ¿y por qué pasa eso? Este artista me decía, es por la luz. El ecuatoriano extraña la luz. Por más que estés en Europa, en Nueva York, en donde sea, que es donde más migramos, ¿no? No es la misma luz. Entonces la luz siempre hace que tengas sensaciones de nostalgia, que tengas sensaciones de añorar y que quieres volver, me imagino que por la calidez. ¿Tú crees que eso influye, mi querido Inti? Sí, sin duda. De hecho, me pasó a mí cuando yo viví fuera 10 años. Estuve viviendo en Inglaterra y me cogió depresión los primeros 6 meses. Y justamente una de las razones es falta de vitamina D. Y luego ya el doctor, cuando me preguntaba dónde crecí y le decía que vengo de Ecuador,
decía que justamente es un efecto que se da porque estamos muy acostumbrados a algo. Para nosotros, tener luz es algo, digamos, ya preconcebido, ¿no? Ya está. Solo lo sentimos y quizás no lo valoramos, pero ya en las latitudes del planeta, en los trópicos ya tenemos justamente falta de luz, ¿no? En ciertos países, Noruega, por ejemplo, ya entrado en el invierno, sobre todo en el mes de enero, que creo que es diciembre, bueno, por las costumbres que existe, siempre hay temas de Navidad y demás, es interesante. Enero es un mes muy duro, porque no hay nada, no hay ni siquiera algún tema de celebración, solo oscuridad. Entonces, Wow. a veces tú sales a trabajar y sales oscuro. Regresas a tu casa y está oscuro, entonces no ves la luz Como del en sol Quito por ahora. meses. Qué heavy. Sí, o sea, incluso imagínate que no ver ni la luz del sol, porque llega a ser más o menos la luz solar se oculta 3, 4 de la tarde. Entonces vives en la oscuridad por varios meses y eso incluso te afecta a la salud, ¿no? Por el tema de vitamina D, y hay estudios que te dicen que falta de vitamina D también se relaciona a temas de depresión. Entonces sí, de hecho es comprobado que la falta de luz te puede generar depresión y por ende quizás añoranza de lo que volver. tenemos, ¿no? Pero yo creo que ahí juntamos con lo tuyo. Ujú. Esa desesperación o esa frustración o esa depresión probablemente sea la que te empuje para prender las luces del cerebro, no solo de la creatividad, sino de la investigación científica. Capaz que ese estado de decir, no hay luz afuera, tengo que quedarme aquí, eso te da la energía suficiente para poder seguir en la concentración de tus investigaciones. Puede ser. Y Yo sin creo que- embargo, tienes que recordar que un poeta iluminado como Medardo Ángel Silva decía: yo cual Goethe no te pido la luz celeste con que asombras. Dame la noche del olvido, yo quiero sombras, sombras, sombras. Vaya, muy bien. Caramba. Salud. A ver, aquí estamos con el científico Inti. Yo voy por el niño. A mí me fascina conocer cómo se forjaron las personalidades. Te hablo la personalidad de Neymar, de B.B. King, y voy por el niño. Cuando eras niño, ¿quién te daba la luz, Inti? ¿Qué sucesos? O sea, ¿cómo era eso? Yo creo que tuve una vida muy normal. Creo que de hecho las oportunidades que he tenido no ha sido por ser diferente a ningún ecuatoriano, sino más bien que en países como Inglaterra hay muchas más oportunidades, no solamente para los que tienen grandes recursos, sino que lo que se busca en los países desarrollados es aprovechar el mayor talento, la mayor oportunidad que tienen, que es el talento humano. Belleza. Entonces, en realidad una vida normal de un niño como de clase media, digámoslo así, clase media baja, quizás de un ecuatoriano viviendo en Quito solo con su madre. Mis viejos se divorciaron y la luz era mi madre, pues. Era verle a ella cómo contaba el centavo todos los días para hacer que no nos falte nada, ¿no? De lo básico, que Qué sea lindo, comida, que sea estudiar. Entonces, sin duda, verle a ella, ¿no? La tenacidad que tenía, que representa mucho la tenacidad de muchas mujeres de este país, madres, ¿no? Madres solteras, incluso que son seres de orquesta, digamos, ¿no? Que hacen todo. O sea, es increíble la capacidad de cómo con pocos centavitos multiplican los recursos para poder salir adelante, ¿no? Entonces ella sin duda es un ejemplo de tenacidad para mí y una luz que ha marcado mi vida. Belleza, hermano. Y hablando de mujeres de orquesta, creo que podemos comenzar con un primer tema, mi querida Tenemos Black. la mejor. A ver, creo que justamente esto de la luz y la ausencia de luz, creo que si es que uno no entiende lo frío y lo denso y lo complejo que puede ser caminar en la oscuridad, no llega a apreciar lo suficiente la luz. Entonces, este es un tema ahí que habla de varias cosas, entre esos es el poder disfrutar la luz de no tener que esconder lo que uno es. Entonces, en mi caso es también el poder vivir mi diversidad sexual, el poderlo vivir como una madre soltera, como una disidencia, como mujer negra. Y a veces también uno puede llegar a sentirse bastante a oscuras, pero el poder ser visible, el poder estar a la luz, a uno lo hace sentirse completo. Y esta canción, esta vez la vamos a mandar completa y se llama Bésame.
the trigger, go. Destination, I don't know how to break it. I'm not escaping, take my hand, baby, and I'll show you. This may be magic, may be tragic, as dark in the traffic por el cielo. Soy más aquí, locked up in the attic. There's no key for the jazz, do your best. Ahora dime cuál es el precio que pagaste por llegar al tesoro, destinada a ser de piedra por embutirte del oro. De la cama se desborda el amor, destroza mis labios, yo siento el calor, renace mi deseo, el misterio es mi mejor. Si es tu juego o es el mío, o no encuentro un perdedor. Si encuentras luz en el camino, espérame. La rienda suelta al corazón, subida en sus tacones, próxima esquina donde esperan sus amores. Si pierdes rumbo en el camino, quédate. ¿Qué sabes por ti? Un infierno descalza andaré. Sin blusas las musas, yo las veo en cada esquina e imagino que cruzan. Que alguien me diga si es que se ve lo que se avecina, que me explique por qué de mí todo lo abusan. Las rieles del tren no cambian, ellas descalzas caminan, comparten pecho, descansas la sangrecida calcina. Trazos que pintan el pasado de labiales, uñas largas con los segundos contados. La verdad siempre saldrá a la luz, elige ya el diseño de tu próxima cruz. Que un juez dicte ya la sentencia, verdad o desafío, ¿cuál es mi penitencia? It's not a judgment, it's just an observation, trust me. En el pecado está de motivation, I've been en el infierno, mismo infierno. Ahora sin preocuparme de ti, ya no me enfermo. Si encuentras luz en el camino, espérame. La rienda suelta al corazón, subida en sus tacones, próxima esquina donde esperan sus amores. Si pierdes rumbo en el camino, quédate. ¿Qué sabes por ti? Un infierno descalza andaré. Belleza, Black Mama, espectacular el tema. ¿Este es tuyo, tu autoría? Sí, mío y de una compa también. Ajá. Te felicito. Mi querido Inti, como tú podrás ver, estamos siguiendo un dispositivo narrativo en este programa y entonces creo que quedó bien claro las características sentimentales de la luz. No me atrevo a que me expliques cuáles son las características técnicas de la luz porque te vas a lanzar una hora de programa, así que te ruego por Dios que abarquemos por responsabilidad porque nos están escuchando en Portugal y me imagino que ellos se merecen el respeto para poder, ¿cómo se llama?, entablar el programa para que haya contenido, ¿no es cierto? Y un saludo para mi prima Luz Analía en Austin, Texas, por favor. Que también se merecen el respeto, ¿no es cierto? Pero vamos a unir dos en uno y tienes que ser súper didáctico, cosa que mi abuelita tiene que entretenerse. De una. ¿Cuáles son las características de la luz y cómo la luz ha posibilitado el desarrollo de las naciones, mi querido Inti? Bueno, es un reto explicar esto de forma muy, muy sencilla, ¿no? Pongámoslo así, la luz artificial, que ahora hablábamos del fenómeno natural, en algún punto la humanidad tuvo la capacidad de generar luz de forma artificial, de poder generar iluminación. Y esto ha ido variando en el tiempo, ¿no? Primero usábamos solamente métodos incandescentes, que es la vela, usar el queroseno para generar luz, te daba una cierta limitación, ¿no? De hecho, en este lugar tan bonito incluso se mantienen ciertas lámparas que tienen el diseño de las lámparas de queroseno, ¿no? Que en la antigüedad había una persona que llegaba con algo caliente, la mecha, la mechita ahí, y te iba prendiendo todas las luces del centro histórico de Quito, por ejemplo, ¿no? Entonces, se da un cambio, y este cambio es básicamente la capacidad de los humanos de poder generar luz a través de manipular los átomos. Vamos a ponerlo así muy sencillo. Entonces, cuando nos damos cuenta de que ciertos elementos, cuando les pasamos una corriente eléctrica, terminan siendo incandescentes, ya no es solamente el fuego, sino que hay elementos químicos, metálicos, que cuando tú les pasas corriente, se iluminan. Entonces ahí vienen los experimentos de Edison, que son muy famosos, ¿no? Que es quien se vuelve
obsesionado por este efecto que se da Es igual que con el Nicolás, que mientras más corriente, más iluminado. con Tesla, dices tú. ¿O cuál? Cornejo. Cornejo, pero... Cornejo nomás. Oye, y de alguna manera, Inti, esto ha hecho y ha posibilitado que las naciones progresen, den un paso gigantesco en tecnología, en calidad de vida, sobre todo. Sí, de hecho, a ver, entonces se da el tema de la luz como tal. Primero que te empieza a reducir problemas de, por ejemplo, qué pasa en la noche. Un ejemplo claro que todos conocemos quizás los ninjas, que en japonés los shinobido, que de hecho los ninjas utilizaban la noche Shinobi, sí. para justamente llegar a hacer cosas como a veces asesinar o poner veneno en la comida, en el arroz de ejércitos enteros. Entonces eso se daba a través de la noche, ¿no? Entonces la luz artificial lo que empieza primero es a darte la oportunidad de empezar a tener otras actividades que no se podían antes por la falta de luz. Y luego se da un proceso en el cual se utiliza para hacer más rápido los procesos. Pero entonces, estirar el día, darle un poquito más de horas al día. Esa es un poco la intención original. Inicialmente así es. Y luego el segundo efecto se da con el tema de las máquinas que son mecánicas, que solamente se empieza a trabajar con máquinas mecánicas que tienen solamente elementos físicos, sobre todo en el tema de los textiles, que llegaron acá en el país. Quien quiera verlos en el Museo Interactivo de Ciencias de acá en Quito, hay justamente el ejemplo de estos telares mecánicos, y ahí se ve claramente cómo le incorporan, había un problema, cómo le das fuerza, cómo le generas el movimiento. Entonces la luz se vuelve una fuerza de movimiento, y esa fuerza de movimiento es el inicio de la revolución industrial. Y solo para darles una idea de cómo transforma lo importante que es para la sociedad, antes de la revolución industrial, en cada familia nacían en promedio 5 personas. De esas 5, fallecían 3 por causas como no tener acceso a medicinas, alimentos, entre otros. Entonces, por eso la población antes de la revolución industrial era bastante estable. Era porque la gente fallecía. Y de hecho, el promedio de vida era menos de 40 años. Entonces, para que tengamos una idea del impacto que ha generado en la sociedad, la revolución industrial genera acceso a la producción en masa. Eso nos da medicinas, nos da alimentos para una escala global, reduce la tasa de mortalidad y se da el crecimiento poblacional, que ahora es un efecto que tratamos de controlar por 7. Y aumenta la expectativa de vida también. Así es. Entonces, ese es el efecto total del... O sea que varios caballeros de esta ilustre mesa tienen que agradecer a la revolución industrial el estar vivos todavía, porque... Y en odiar a los apagones. Claro. Oye, Inti, querido, ¿y cómo nace la energía eléctrica en el Ecuador? ¿De dónde sacábamos, cómo producíamos la energía eléctrica en este país desde el boom petrolero o quizás un poco antes? Bueno, acá, como en todos los países latinoamericanos, la energía empieza a llegar primero en el tema de iluminación. Es el primer factor en el cual se usa la energía eléctrica. Iluminación de espacios públicos, perdón. Inicialmente así es. De hecho, acá en el Ecuador empiezan espacios privados. Empiezan a traer esta tecnología para tratar de mostrar y reemplazar el tema del queroseno. Entonces se vuelve un tema de élite, de estatus. Y luego se empieza a trasladar hacia los sectores ya públicos. Se empieza a trasladar la transformación de las luminarias del queroseno hacia el tema de sistemas eléctricos, principalmente usando combustión. Entonces todavía hay una relación del calor con la generación de energía. Todavía se hace. El carbón, de hecho, a nivel global todavía sigue siendo la principal fuente de generación energética. Quemar carbón y usar esa energía del carbón. Se quema el carbón, el vapor que sale de esa quema va a una turbina, mueves la turbina y con eso se genera energía. Entonces ese es el principio. Y así sucedió acá. Sucedió por un gran tiempo hasta que se empezó a entender más la realidad del país. Ahora sabemos que el Ecuador tiene la mayor capacidad de generación hidroeléctrica de cualquier otro país. Tenemos la mayor cantidad de ríos por kilómetro cuadrado en nuestra área del planeta. Entonces acá tenemos un potencial hidroeléctrico enorme, y de ahí se da esa transición de un modelo de energías como el carbón o el uso de las termoeléctricas, que no sé si se acuerdan que antes
dependíamos de ciertos grupos económicos Las que nos barcazas. vendían la energía, ¿no? Que vamos a regresar a eso. Es bien interesante lo que menciona Inti, porque es tan aristocrático el nacimiento de la energía eléctrica en Quito, por ejemplo, que se la debemos a un conde, el último conde que hemos tenido en estas tierras, el ¿Quién conde es? de Gijón. Claro. El conde de Gijón y Camaño Camaño. se reúne a principios de 1900 con 2 o 3 amigos más y forman la primera empresa eléctrica, de la cual la hacen un poquito abajo de tu casa, ahí en la quebrada de Guápulo, porque es donde el Machángara y los ríos que corrían por ahí podían generar electricidad con una turbina pequeñita, pero alcanzaba lo suficiente para alimentar de energía a la circasiana. El último conde, señor, es Armando Conde Torero. Desconozco las bromas de señores de tercera edad, pero Pero no generaba luz ni electricidad, por favor. Oye, y ustedes recuerdan, la Black Mama estaba asustadísima cuando preparábamos este programa. Dice, ¿y tú crees que yo puedo hablar de la hora de Sixto? Entonces ahí se me vino al dicto que preguntar al Inti. ¿Por qué tuvimos los apagones? ¿Cuáles fueron las causas que nos obligó a tener esta hora de Sixto y los apagones en esa época, que son los 90, 92? Viene siendo lo mismo. A la final, verán, y ese es el dolor que da a gente que entendemos esto. El país podría ser exportador de energía. Nosotros podríamos darle energía a la región si nos enfocáramos en poder aprovechar de forma sostenible la capacidad de nuestros ríos hidroeléctrica, ¿no? No solo eso, sino que ahora vemos otra energía que es la energía solar, que igual, por ser el ecuador donde está, que estamos en la mitad del planeta, la luz solar llega de forma perpendicular, entonces tiene mayor radiación. Y si lo vemos desde la parte andina, que está más alto, esa intensidad es mayor. Entonces, el Ecuador no solamente tiene potencial hidroeléctrico, tiene potencial energético de energía solar. Entonces, lamentablemente, ese potencial no se ha sabido aprovechar. No ha habido un proyecto que sea basado en la realidad de este país y tratar de ir generando tecnología, traer tecnología de otros lados, desarrollar tecnología propia. Podría haber incluso potencial geotérmico acá por el tema de los volcanes que tenemos. Pero en resumen, solo para acabar la idea, todo eso es nuestro potencial, pero no ha habido la capacidad en muchos gobiernos de darle provecho. Y por eso, en realidad, hemos terminado en oscuras. Y energía eólica, porque sé que muchos países están en proyectos de poner estas grandes turbinas, pero en mar abierto, que creo que son zonas donde hay mucho más viento y mucho más generación eléctrica, ¿no? También un potencial, pero no está dentro de las, digamos así, elementos diferenciadores del Ecuador. Se puede hacer, en realidad, toda energía que ahora el reto es pasar de una energía que genera contaminación, que es sobre todo la energía del uso de los combustibles fósiles, esa es la transformación en la que estamos. Y el Ecuador fue pionero. De hecho, los países europeos todavía dependen en alta medida de la combustión del carbón. China depende todavía de la combustión del carbón. El Ecuador era uno de los pocos países, todavía lo sigue siendo, a nivel internacional, junto a Costa Rica, que más del 80% de su energía viene de fuentes renovables. Entonces, así es. Entonces, ese es el reto, digamos así, hacer esa transformación, pero respondiendo a la pregunta, tanto la hora de Sixto como la hora de Novoa y las, ¿cómo les llamo? Las desconexiones no Temporales, claro. Sí, algún tema ahí medio raro que quisieron decir, pero a la final el resultado es que el potencial del país es gigante, no hay una capacidad de los gobiernos de poder generar planes a corto, mediano y largo plazo que se mantengan en el tiempo para aprovechar esa capacidad. Pero es que les abren las compuertas. Las que han tenido compuertas caliche, metafísicas. Sí. Inti, la energía es la herramienta pública más poderosa de un gobierno, esto es indudable. ¿Por qué no la cuidamos nosotros los ecuatorianos siendo la más poderosa? ¿Y cómo influye el cambio climático en esto? Ahí hay dos temas. Hay un problema en la política y en el debate político que llegan a satanizar todo lo que hizo un gobierno anterior. Y eso es solo aquí en el Ecuador. Y se ha dado un tema ya horrible de que llega un gobierno y dice todo lo que hizo el anterior está mal. Vale. Entonces, había un plan de electrificación del país 2018-2030
que decía cómo tenemos que incrementar nuestra capacidad instalada para poder cubrir la demanda de la población creciente, más el uso de la tecnología que todos andamos cargando ahora. Entonces tenía que seguir un plan. Y pudimos haber evitado estos apagones a riesgo de ser lapidado por la opinión pública y los expertos aquí presentes. Un principio básico es que en el Ecuador, cuando está seco en la cordillera oriental, llueve mucho en la cordillera occidental y viceversa. Entonces, si se secaban todas las actuales centrales de generación y teníamos otras en el otro lado de la cordillera, ahí teníamos agua y podíamos compensar. Ese es el principio que he leído que nos pudo haber salvado si que en 2018 se hacía Toachipilatón y todas las que estaban en la fila para hacer, ¿no? 100%. Entonces, los efectos, los deshielos aumentan la temperatura, ¿no es cierto? Genera el cambios radicales en el clima, no solo en el Ecuador, en el mundo entero. Pero sobre todo en este país, nosotros dependemos del agua de los glaciares, de los volcanes, de las montañas, ¿no? Si tu papá estuviera construyendo este rato a Goyán, ¿él hubiera podido hacer su trabajo, pronosticar el clima en este momento? No, y ese es el reto global. ¿Qué es el cambio climático? Es justamente el momento en que el efecto de los gases de efecto invernadero que saca la humanidad, producto del uso de combustibles fósiles primordialmente hablando, que se usa, o del petróleo en general, porque eso se usa hasta para generar plásticos, o sea, la industria es muy grande, no solo en el tema energético, pero el problema que se da es que por primera vez en la historia de la humanidad no podemos prever cómo va a ser el clima. El efecto humano, el antropoceno que se llama ahora, ha hecho que la temperatura y las variaciones no sean predecibles. El histórico no nos va a dar para poder ver qué pasa. Estamos a ciegas, usando la misma lógica que hablábamos del principio. No tenemos una luz de hacia dónde va a ir. Necesitamos estudiar mucho el tema. Eso no quiere decir que dejemos de hacer hidroeléctricas. Ojalá no salgan con esas pendejadas, y perdón que lo diga así, porque Está muy bien. la parte técnica, a mí sí hay algo que me parece hasta indolente de la clase política, es cuando, o sea, en la política te puedes inventar lo que tú quieras, pero en la física no te puedes inventar lo que tú quieras, ¿no? Entonces, o sea, si ya llega un punto en el cual los políticos dicen, oye, desapareció el agua de una represa, que para colmo está conectada con una represa aguas de abajo, o sea, ya también es como, acá nos vienen a decir, la Tierra es plana, pues. O sea, es increíble al punto al que estamos llegando, en vez de seguir conocimientos técnicos que existen en este país. Acá en este país hay técnicos muy capacitados en distintas áreas que deberían escuchar y deberíamos seguir avanzando. Sí hay que diversificar la matriz, no solamente quedarnos en lo hidroeléctrico, pero hay que continuar con el desarrollo. Pero es que hay una desconexión brutal entre el Estado y los científicos. A veces incluso se burlan de ustedes. Claro, HDPs nos dijeron, pues. No PhD, sino Un HDP. saludo para la Cris Burneo, igual, en parte, para todos esos manes que se pararon ahí durísimo, en serio. Claro, yo decía, bueno, si es que un PhD te cuestiona si tú eres del gobierno, cuál sea el gobierno, investigo a ver qué dice, ¿no? Porque tal vez esté errado. Pero si ya un pocotón de PhDs te dicen algo, pucha, me preocupo, ¿no? Porque ya es un montón de gente que te está diciendo. Entonces, en lugar de volver al oscurantismo en el cual habían ciertos grupos, a veces la iglesia, a veces los reyes, que era como, yo digo que soy hijo del sol y ustedes no me cuestionan, si me cuestionan te degollo. O sea, eso están volviendo otra vez. Y si el HDP estudió y se doctoró en una materia y te está diciendo que estás haciendo mal, o sea, ¿qué te vuelve a ti, no? Mi abuelita decía, pregunte, mijito. Pregunte, mijito. A mí Es sí bien me sano. parece- Está bien esto de quejarse y de todo el tema y que no hay Estamos de políticas acuerdo. públicas, sí. Pero tampoco hay políticas públicas por los causantes del calentamiento global, porque hay deforestación. Le hiciste que hasta mis lentes Se nublen. La deforestación ha sido una de las causas más graves de este fenómeno. Cuando te vas a la Amazonía, yo grabo muchos documentales aquí con mis colegas. Una de las cosas más terribles es subir el dron. En el rato que subes el dron y queremos demostrar cómo está para decir que estamos en la Amazonía, no hay cómo. O sea, ya todo esto se ha transformado en zonas sin árboles, sobre todo por el tema de la ganadería y de ciertos cultivos que no son los apropiados para la zona, ¿no es cierto? ¿Tú crees que la Amazonía nuestra, la Amazonía del Ecuador, ha dejado de ser el pulmón de la humanidad? Sí, de hecho hay estudios de la Amazonía en general que está pasando a ser ya un
emanador de gases de efecto invernadero. O sea, si lo vemos a nivel global, de toda la región, incluida Brasil, ahí comentar algo, ¿no? Que es los ciegos que estamos a veces. El Ecuador, ya hablamos del tema del potencial hídrico. El Ecuador es el país más megadiverso por kilómetro cuadrado del planeta. Esto es, o sea, si existiera el Edén, usando las ideas de lo católico, el Edén estaría en el Ecuador, pues. Acá los bosques del Ecuador, bosques como los del Yasuní, del Chocó andino, no existen en otro lado. Acá, si Tolkien se quisiera inspirar en algún lado, lo haría en este país. A mí me encantan los bosques, me encanta ir a bosques. Cuando estuve en Europa fui a muchos, y no hay dos como los que existen acá, ¿no? Entonces, ese potencial que tenemos en un mundo en donde cada vez se está dando la reducción de la biodiversidad, esa es nuestra mayor joya. ¿Y qué está pasando en las reservas naturales del país? Están contaminadas, están llenas de basura. Entonces, sabemos que de eso dependemos, de eso queremos vivir, de la agricultura, de los productos que nacen de este país, y no lo cuidamos y lo estamos destruyendo al mismo tiempo. Esa es una receta para una catástrofe sin precedentes. Totalmente. Inti, Es solo cuestión de ver qué es lo que está sucediendo con Esmeraldas, con el contrabando de madera, cuál ha sido el resultado de la extracción de petróleo y de todo lo que está sucediendo con la gente alrededor de la refinería y todo lo que está sucediendo. O sea, Esmeraldas, ya se está acabando el agua en el mundo y todavía no le llega agua potable a Esmeraldas. Es que hay un dato que te vas a quedar loco y que tú lo debes manejar muy bien y que pasa por lo que sugiere la colega aquí. En 1964 y en el 73 hay 2 reformas agrarias que paradójicamente lo que mandan es derribar lo que hay y sembrar árboles productivos. Lo mismo se dio en la Amazonia o en el Oriente, como se le decía antes, cuando Velasco, creo que es Velasco Ibarra el que dice el Oriente es un mito. Fueron decenas de... Perdón, Creo que fue Galo Plaza. el dato, ok. Fue Velasco Ibarra. Entonces, les mandan a depredar. En Esmeraldas, la depredación provoca que toda la cuenca del Cayapas, del Santiago y los pequeños ríos del Ónsolo y tal que están ahí, esa gente que son seres absolutamente puros, y sobre todo nada adiestrados para sobrevivir en el occidente de acá, que es ser soldador, manejar un auto y tal, empiezan a habitar los cinturones de miseria de Esmeraldas, de Guayaquil y de Quito, y viene para mí lo que es el crimen, el genocidio de un pueblo, el exterminio de un pueblo, en no más de 50 años. Todos esos chicos después terminan siendo muchachos muy eficaces para ser tomados por la mafia. Entonces hay esa depredación. Ahorita mismo en el Congo, tú sabes, doctor, están depredando todito lo que es la minería, Sí. para poder tener las baterías de los teléfonos y de los autos. Litio. Luego vendrá toda la industria que funciona a partir de la solidaridad a decir, esto no, pero ahorita está pasando y no se hace nada. En Esmeraldas ya pasó. Con el Congo no pasa porque lamentablemente no se tiene el tono que enternece al resto de gente. Entonces podemos ver lo que pasa con Palestina, podemos ver lo que pasa alrededor del mundo, menos con el Congo, lamentablemente. Bueno, lo que me preocupa a mí es eso, o sea, que hay una cosa de dejar suceder las cosas y no ha pasado nada, Indy. Entonces después se vienen las consecuencias y los culpables y la rifa de beneficios de parte de las ONGs. Latinoamérica y muchas regiones de África son consideradas para el desarrollo global como zonas de sacrificio. Wow. Acá les ven como un Lo has hueco. dicho todo, hermano. Es así de sencillo. O sea, para generar progreso, lo que se busca es de dónde se van a sacar los recursos. Y esa transformación de recursos genera efectos. El problema y lo que hay que defender en este país es que acá lo que está sobre la tierra tiene mayor valor que lo que está debajo. Por supuesto. Entonces, por eso justamente yo celebro, y gracias a todos los que votaron por el tema del arbitraje internacional en contra de esa pregunta, porque ya vamos ganando la del Yasuní, ya vamos ganando esta, y si así a la clase política no le queda claro que al ecuatoriano ahora le importa muchísimo el ambiente, se vayan a la casa, porque eso es lo importante para este país, ya nos estamos dando cuenta de ese valor. Entonces, lo que nos queda ahora es mitigar ciertos efectos como lo que está pasando en Alausí. ¿Por qué pasa lo que pasa en Alausí, en La Gasca? Es por no saber usar el suelo. Así de sencillo.
Si tú reemplazas un monocultivo en un área que va a tener susceptible a lluvias, ese monocultivo se va a ir con la lluvia y te va a arrastrar cualquier cosa. Eso es lo que hay que tratar de evitar. Es que Inti y todos, en el mundo ahorita está clarito cuáles son los problemas, está clarito por qué se originan los problemas, pero además está clarito cuáles son las soluciones. Pero nosotros llegamos a la necesidad de taparnos los oídos, taparnos la boca, taparnos las orejas y desentendernos del tema. Eso es una cosa que a mí profundamente me molesta y por favor tapen los oídos de los niños porque voy a utilizar una palabra del español antiguo. Me cabrea. Está todo ahí, está todo servido. Hay que hacer. Aldo, No puedo, no te lo digo como médico. Y tenemos que seguir, discúlpame mi querido Inti, con este dispositivo narrativo desde el inicio. Acuérdate que los músicos comienzan con la y terminan con la. Tenemos que terminar otra vez con los sentimientos. Este país es el mejor planeta, me imagino, para captar la luz solar, ¿o no? Me equivoco. Y si ya logramos hacer este tema de la energía solar, ¿les podemos permitir a las empresas privadas que pongan los paneles como están queriendo hacer? Yo tengo un par de clientes que ya comenzaron, pero tienen unos conflictos brutales con la empresa eléctrica porque tienen terror de que se van a comenzar a apropiar del recurso y quieren privatizar. Y ustedes hablaban del tema ideológico político, ¿no? El satanizar que toda la privatización es mala o que satanizar que todo lo público es malo es un gravísimo problema de este país. Porque a veces ni siquiera las empresas quieren abusar, pero buscan sus fines de lucro. Y dentro del fin de lucro a veces se olvidan del impacto. Para eso está el Estado. Entonces, sí es necesario que se dé una apertura para que las industrias inicialmente puedan generar su recurso eléctrico necesario porque hay bajan consumo para el resto, ¿no? Yo prefiero que una hidroeléctrica genere energía para un sector rural, que lo podamos compartir todos porque ahí no hay negocio, que una industria quitarle la capacidad de generación y cuando hay problemas de crisis que pueda entregarlo a la red, ¿no? Entonces sí hay que hacer un cambio ahí. Eso es justamente el aprendizaje de las fuerzas políticas y no se satanizarían. Si no fuera como tienen un pensamiento de guardería. O sea, es como vos eres el malo y yo soy el bueno. O sea, como cuando juegan los niños. Así es la política en este país muchas veces. O sea, es quién se quiere hacer el bueno y quién se quiere hacer malo, cuando no existe eso en la realidad, sino solamente es un pensamiento diferente que tiene que ir en ese proceso. Ustedes hablaban de los procesos complementarios, lo mismo es en la política. Entonces, ojalá en ese momento lleguemos a ese momento de madurez de política, porque no es que la gente tiene esa falta de madurez, es la clase política la que tiene esa falta de madurez en este país, para que puedan seguir avanzando en el debate y no satanizarle al otro, ¿no? Inti, ¿tenemos una solución a este problema de los apagones a corto plazo? A corto plazo, no. Que llueva. Esa es la única... Somos apaches. Yaku, es tu momento. Así es, saquemos del Que arma llueva. secreta. Somos apaches. Y no quiero hablar a largo plazo porque hemos hablado de eso. ¿Y cómo les ha afectado a ustedes estos apagones? Inti, ¿te has vuelto más violento? ¿Más triste? ¿Has llorado? ¿O has insultado? A mí Carlos Fuentes todos los días me quiere pegar. A él le afecta en el tema del carácter violento. ¿A ti qué te ha sacado los apagones? Me da dolor. Me da dolor porque hay gente que tiene el uso de estas plantas que usas diésel, ¿no? Los motores que se usan en distintos lados. Que dicho sea de paso, pucha, si dura eso mucho tiempo, ¿de dónde vamos a sacar también, no? Entonces no puede durar mucho tiempo. Pero yo tengo amigos que emprenden. Tengo gente como lo que tú comentas, que tienen restaurantes. Tengo un amigo que tiene una heladería buenísima, pero ahora ¿de dónde va a sacar energía para poder mantener sus productos? Los restaurantes que necesitan refrigerar sus productos para mantenerlos de forma adecuada. Los que más sufren de la crisis eléctrica es la gente que menos tiene. Así de sencillo. Entonces, siempre se les ha dado con una pandemia, con una crisis económica, con una crisis de inseguridad y encima una crisis eléctrica. O sea, las 7 plagas a la gente de este país y eso duele. Inti, solamente decir un tema. A vos te da dolor, a mí me da cabreo. Yo he visto la desesperación que cunde en la señora que entre 3 viejitas se ponen su puesto de bolones con toda la ilusión del mundo, ¿no? Vendiendo su jubilación, vendiendo su retiro. Y cuando se les quema, solamente se les quema la batidora para armar los batidos, hay pánico. Y en el gobierno anterior salió un esperpento de ministro a decir que así es la vida. Vamos a enseñarte también cómo es la muerte.
Porque cuando uno dispara algo también sale luz, ¿has visto? Las metrallas botan luz también. Sí, y hay la famosa frase, como decía Nicolás al inicio de todo esto del alumbramiento, que es salir a la luz. Pues la muerte también es, entre chiste y chiste, dicen no sigas la luz al final del túnel, ¿no? Bueno, de hecho dicen que esa luz que ves al final del túnel es la luz al final del túnel de mamacita, ¿no? Que te estás acordando, tienes por un montón de procesos biológicos en tu cerebro, cuando te estás muriendo, tienes un fogonazo de tu primer recuerdo. Entonces ves el túnel de tu mamacita, sí. Inti, Wow. ¿tú crees que vamos alguna vez a ver la luz del final del túnel? Claro, sí, este país tiene el más megadiverso, mayor capacidad de generar luz, una cultura enorme, maravillosa. Nos falta volver a encontrarnos con el potencial que tenemos como país, con ese entorno. Y yo creo que cada vez se está viendo más, así que sí, sin duda. Entonces, a los gobiernos, por favor, menos desconexión entre el gobierno y la ciencia. Y les agradecemos infinitamente por su atención el día de hoy. Estamos, como siempre, en todas las plataformas de nuestras redes sociales, a cualquier hora, cualquier día, desde cualquier país. Muchísimas gracias. Nos vemos el próximo viernes aquí en Radio Pichincha de 6 de la tarde a 7 de la noche. Empieza la hora del esparcimiento. Aquí hablaremos de todo menos eso.